Ya está grabando de nuevo, ¿vale? Bien, como decía, o sea, respecto a tu pregunta, eso es, o sea, que la lógica la sacamos de ahí, ¿vale? Con la intención de que, en el caso de que estemos desarrollando multiplataforma, podamos reutilizar esa lógica. Bien, no sé si con eso respondo tu pregunta o... Esta es realmente la manera que se trabaja en la calle, ¿no? Como un plan, en la calle, pues eso. Porque me va a permitir desacoplar, me va a permitir poder reutilizar, porque claro, mi lógica va a seguir siendo la misma. Si yo tengo una calculadora, sumar va a ser sumar siempre. Pero si lo meto en la vista, voy a tener que borrar la vista y volver a crear. No sé si me explico. Vamos entonces con la parte de Android. Voy a pasar un poco por el tema de views. Voy a afeitarme este content, que en el caso está bien, pero bueno, no lo necesitamos aquí. Voy a dejar Activity Main, entonces tengo que quitar este include. ¿Cómo podemos imitar esta pantalla? Bien, porque tenemos en este caso tenemos ahora mismo una pantalla que tiene una lista y tiene un menú. Con lo cual lo que vamos a tener que usar, yo creo que lo más correcto sería o hacemos una navegación por pestaña, o B, o hacemos un drawware, o sea, hacemos una visualización de lo que sería el maestro detalle de una hamburguesa. Con lo cual, ¿cuál os gusta más? ¿Os gusta más la del desplegable de la izquierda? ¿Os gusta más que vaya por pestañas? Vale, desplegable. Voy a coger la chuletilla, no me acuerdo cómo era el dragón. Sí, sí, no, a ver, yo estaba pensando en eso. No depende. Como sabemos que, a lo mejor, en este caso, como sabemos que tenemos 5 pantallas, pues sí, no, sí, ten por cuenta que lo veremos. Pasa que tampoco me quiero, o sea, lo vamos a ver ahora. Y el de pestañas también, pero me está en todos lados. Pero no me quería parar mucho porque después veremos otra cosa que no va a dar esa vuelta. A ver, un segundo. Que refresque un poco más de esto. A ver. Vale. Vale, lo que estoy haciendo simplemente y llanamente es abrir la documentación de Android. Y entonces voy a ponerlo aquí para que lo podáis seguir conmigo. Entonces te dice que tienes que crear un drawer layout. Efectivamente, que al final el drawer layout es ese desplegable de la izquierda, el cual va a llevar un frame layout que va a ser, digamos, la cabecera. Y sí, y va a tener un list view, o sea, una lista, que ya la vimos, que va a ser la que va a emular todos los elementos. Por lo tanto, voy a quitar este botón porque no nos interesa. Y voy a quitar todo esto. Voy a empezar desde esto. Pam, pam. Muy bien. Vale. Quitar esto también. Voy a implementar eso. Entonces empiezo un Android Support V4 Widget Drawer Layout. De hecho, esto va fuera de esto. Va aquí. ¿Vale? Porque sé que va ahí, porque realmente está cargándolo en la cabecera, como podéis comprobar. O sea, al poner esto, está cargándolo en la cabecera. Pillo, inclusive, voy a copiar y pegar esto.
Vale. Y ahora sí, le pongo un ID, que es lo que hemos estado viendo. El layout. Le pongo el layout width. Y el layout width, que os he dicho que, como bien sabéis, en Android es completamente obligatorio. Cierro. Entonces, perdón, esta no es la cabecera, este es el main content view, o sea, donde se va a alojar el contenido. Bien. Fallo mío. O sea, es un frame layout como el base. Y voy a hacer aquí voy a llamarlo así, lo llamamos content frame. Ya, estoy recordando. Ahora ya width, lo mismo. Match parent. Match parent. Y ahora lo que hago aquí es cargar el listado. Bien, cargar el listado que va a ser ese que estábamos hablando de el que nos va a dar el contenido. ID. El left driver me parece correcto. Si ahora sí le está dando, como podéis ver, 240 píxeles de densidad, eso es porque no nos interesa que coja toda la pantalla, sino que coja, digamos, el aspecto ese, o sea, el tamaño que suele coger al final el componente ese. Hacemos más pares y ponemos el layout gravity, que lo que va a hacer es marcar dónde se encuentra, como se va a hacer al inicio. Le pongo la propiedad choice mode, no sé si la he usado tal vez la he usado algo parecido en Windows Phone o WPF. Esto es para que, digamos, el view, el comportamiento que tenga sea que solamente se pueda seleccionar un elemento. Tenemos también dentro del view una propiedad que es el divider, que lo que nos va a indicar es el color de todos esos elementos separados. En este caso yo no lo voy a poner, púrpura, cada elemento y la altura que va a tener. Si lo dejamos por defecto creo que es 1, así que lo voy a dejar como 1. Y luego el background también lo voy a dejar como está. Hecho esto, paso a la actividad. Por un lado voy a tener que, en este caso lo que voy a hacer es que este main activity, vale, vamos a tener que trabajar con fragmentos, ¿verdad? Sí, vale, de acuerdo. Ya así aprovechamos y os explico un poco los fragmentos cómo van. Entonces este es mi activity, voy a sacarlo de este sistema de navegación que teníamos aquí, ¿vale? No lo voy a llamar view, lo voy a usar solamente como contenedor del driver layout en este caso. Y ahora lo que hago es que activo el activity main, voy a quitar todo lo que es la toolbar y todo lo que es el fab, y voy a quitarlo del menú, voy a quitarlo de las opciones. Este menú era el que por defecto estaba a la izquierda, en las anteriores versiones de Android estaba así. Y entonces lo que hago es que, por un lado, instancio drawer layout, y por otro, curly view. Llamarlo drawer. Vale. Lo tomo de aquí. Find view by ID, como ya vimos, en un caso del drawer layout, que lo hemos llamado, un segundo, drawer layout, como original nosotros, drawer layout, y drawer view. También lo tomo.
Entonces, queremos el llamado muy bien, ahí cuando me lo está cogiendo, me lo está dando por error por lo que os comentaba en clase. Cuando hemos compilado, no está cogiendo el recurso. Pero por lo pronto me da un poco igual. Fijaros aquí que tengo que inicializar el adaptador del listado. Listado y voy a sacarlo de ahí, es decir, drawer. Como no me quiero tampoco complicar mucho con esto, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear primero el adaptador. Con lo de darle, me refiero a complicarme con lo de darle contenido al adaptador. O sea, con darle un texto coherente ni nada por el estilo. Le digo this y por aquí tiene que haber un que sea con array. Copiar el resource y vamos a usar, me pide, perdón, como ya vimos lo del listado, me pide por un lado el cómo va a estar ese contenido mostrado, en este caso al final es como el listado que veíamos. Entonces usar el bueno, no me creo uno, no pasa nada. El layout. Como veíamos el otro día en clase, save item. Y lo único que tenga va a ser, no sé si va a funcionar con esto. No lo pienso. Vale. Si no lo vamos a hacerlo como clase. Y review. Ok, y cierro. Y lo que voy a hacer al final va a ser crear mi propio adaptador y me quito del problema. Voy a agregar directamente la array adapter, pero voy a llamarlo así como drawer. Pero eso nos va a permitir luego, si queremos poner un icono, lo queremos hacer, queremos dar más compresión, más complejidad, perdón, nos va a permitir. Entonces lo que hago es que heredo de este. No, solo quiero el adaptador, quiero este de aquí. Y lo que hago es que el constructor, voy a ponerlo grande. En este constructor lo que hago es que le quito contexto, le quito el resource ID y le dejo solamente los objetos. ¿Por qué? Bueno, perdón, el contexto no, le quito el resource ID. ¿Por qué? Porque directamente se lo voy a pasar al base. Así, resource ID, sign item. No, ID no. Ya. Listo. Aquí tengo mucho de contexto. Sí. Bien. Y ahora lo que hago es que sobreescribo ese get item, no, perdón, get view que veíamos el otro día. Y tomo la convert view, hacemos exactamente lo mismo que les enseñé. Nulo. Ahora sí, creo que el otro día os enseñé otro adaptador, con un adaptador más básico, si no recuerdo mal. Pero bueno. Y ahora la llave Flutter. Y hago un frame. Podría hacer uso inclusive de, creo que se llama resource. No.
layout. Muy bien. Y el parent y le pongo un false. Asociada con Verview. Y no sé si tengo acceso a los objetos tampoco de aquí. Madre mía. Sí, pero otro nombre. Aquí items, item, objects. Y ya está. Y tomo el convert view. Tomo el view que teníamos. Lo hemos llamado view element. Ahí está. Texto y tomo el objeto que me interesa. Listo. Bien, entonces ya tenemos el array adapter, me vuelvo a mi MyActivity, cambio este adapter por el que acabamos de crear, el array adapter, al cual le pasamos solamente el contexto y los objetos. Como no me quiero complicar con los objetos, o sea, en el sentido tanto en cuanto crearlo, o sea, coge los nombres, lo que voy a hacer simplemente, en este caso, podría hacer algo así. Bueno, vamos a complicarnos un poco. Vamos a complicarnos mejor. Lo que haría sería, a lo mejor, claro, os los tomo de aquí en Navigation Service, tomo la referencia. O lo que voy a crear va a ser algo así como un servicio para trabajar de manera desacoplada en Drawer List, ¿vale? Entonces, lo que quiero aquí sería algo así como un servicio que se llame Drawer List Service, el cual va a tener solamente un método que se va a llamar Drawer Item, un listado, de nuevo listado. Ahora creamos el Drawer Item, y va a ser get new items. Este es de interfaz. Este modelo, por ejemplo, va a ser lógica de la vista, lógica de Android exclusiva. Entonces lo voy a pegar aquí. Estoy complicando, como digo, pero estoy complicando y no. Porque ahora en este objeto podría crear una tuple. Bueno, este objeto lo que voy a hacer es, por un lado, pasarle el viewModel como objeto. ViewModel to navigate. Y por otro, le pongo el título, que va a ser el título que va a tener por texto. Podríamos pasar un ID, podríamos poner un ID, o por ejemplo dice, oye, es que yo tengo un elemento de la lista que no navega, que lo que hace es que ejecuta una acción. Pues entonces podríamos pasarle una action o lo que fuera. Creo la implementación. Ahora lo using. Y ahora sí. Ay, joder, me he puesto un público. Manía. Creo la implementación. Va a ser Drawer List Service. Yo digo que esto es simplemente por tenerlo desacoplado del MyActivity, ¿vale? Para no meterle más peso a la MyActivity. Porque al final lo que vamos a hacer aquí va a ser una lista estática, casi. O sea, que vamos a crear un Drawer Item que va a corresponder por un lado al commit ViewModel to navigate.
Voy a cambiar Baby Model por tipo mejor. Tiene más sentido. Pues si no vamos a tener que conectar hacia el View Model y va a ser jodido eso. Y con esto nos vale. Commit Model. Y así sucesivamente. ¿Vale? Tenemos otro para branches. Otro para issues. Vale, si lo pongo bien, mejor. Branches. Issues. Creo que... ¿Qué más me queda por ahí? Issue, comunidad y repositorio. De hecho, bien. Voy a hacer otro cambio. Y el cambio que voy a hacer va a ser este. No hemos metido el adaptador. Ah, está aquí. Vale. Voy a cargar la carpeta. Tres. Lo meto aquí. Voy a cambiar este por un Manual Item, ¿vale? Que tiene más sentido. Voy el objeto por este y ahora le daremos aún más sentido, por no tener solamente el string. Y ahora estamos pasando a eso. Bien, 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 bien. Entonces aquí lo único que hacemos es que llamamos al título. Sí, sé que no estoy haciendo ninguna comprobación de... Estoy haciendo el código un poco inseguro. Estoy haciendo comprobaciones de si esto está aquí, porque esto nos puede dar un índice. No debe darnos un índice, pero bueno. Y ahora lo que hago es que llamo aquí, creo... Sí, service digamos, el locator ahora lo asociaremos, lo registraremos, que de hecho deberíamos registrarlo aquí. Vale, vamos a registrar. Entonces, ahora sí lo registro. Ah, bueno, no es el constructor. Correcto. Ahora lo registro. Tomo esto. Llamo al now service y tomo los elementos. De hecho, lo estaba pasando en la lista, lo que veía aquí no hace falta una raya, así que ya está. El adaptador. Y se lo asocio, como vimos el otro día. Ahorita. Vale. Estoy usando un método obsoleto. Creo que no me dejó nada. No. Lo que nos falta sería esto, sería implementar el click. Bien. Esa es esta implementación, de hecho, sería la de Android. Pues, como podéis ver, es muy Java. Pero como estamos en C# y como había dicho que el mono Android está implementado, está
preparado para C#, lo que voy a hacer es que se crea un clic. Entonces, un clic y vale. Clic, pam, pam, pam. Pero quiero desasociarlo. De hecho, lo voy a asociar aquí. En operate y voy a desasociarlo arriba para no tener problemas con que se vaya a quedar el evento por ahí cogido, lo que sea. Para estar más seguro, destroy, y se lo voy a poner también, voy a poner esa línea en el on destroy. Bien, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué proponéis que podemos hacer aquí en el clip view? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer aquí en este evento? En el Draw and Leave View click. ¿Qué se os ocurre? No está bloqueada, no está bloqueada, ¿cómo está bloqueada? Uf, me encanta. ¿Qué parece código y al fin y al cabo no reducimos? No reducir código, más bien es. O sea, el main se tenía que dar con llamadas a método, casi. Nada, no se ocurre nada. Ni idea. Vale. Muy sencillo. Como realmente este list view va a corresponder al del listado que vamos a tener elementos, porque tenemos que hacer es navegar a ellos. Bien. Entonces, ahora lo que sí es cierto es que no tenemos, como podéis ver, bueno, más que un clic, yo pienso que más sentido que usemos el evento item select. Más bien. Voy a quitar esto, que no, la firma no corresponde. Ahí va, joder. Lo vuelvo a poner. Sí cliquea, pero de hecho, pero ahora verás por qué te digo que el item select es mejor. Porque si yo pongo el item select o el item click, fíjate los argumentos que recibo. Ah, vale, pues efectivamente. Con el item select, con el click, lo que vas a recibir es sin argumento. Vas a saber que hay un click, pero con el item select, como podéis ver, los argumentos son un item select AR, por lo cual pasa igual que con el select item. Vamos a ver la posición, la vista, vamos a tener una información que si os fijáis, el argumento se parece mucho al, bueno, se parece no, es lo que recibimos en el getAdapter. Entonces tiene más sentido hacerlo así. Sí. Eso es. Y eso es lo que vamos a hacer. Al final sabía la respuesta, macho. Efectivamente, tenemos que saber dónde seleccionamos y ya está. Entonces, en base a eso, vamos a navegar. Lo que voy a hacer es coger esto, lo corto y un método que se llama inEvents, para que se quede todo desacoplado en métodos.
Este para acá. Este tiene aquí abajo. Estás místico, ¿eh? Ninguna pregunta es mala y ninguna respuesta es mala. Nadie te va a lapidar por responder algo. No es un código místico, es un código. Sin más. Esto no es código místico. Yo te enseñaré yo código místico. Bueno. De hecho, creo que no tenemos lo que me interesa. A medias. Porque claro, yo tengo aquí la posición. Pero no tengo con qué. No tengo con qué enfrentarlo. O sea, no tengo con qué usarla. Por lo tanto, sería más bien con esto. Entonces voy a quitarlo de aquí. Y voy a crear una variable privada. Que va a ser un item. Un array. Y lo voy a llamar aquí en el mismo Drawer list, lo voy a inicializar. Drawer items. Este está más arriba. Drawer item. Drawer service. Menú item. Array. No debe haber puesto el servicio como array, pero bueno. Drawer item. Aquí haciendo una conversión innecesaria, pero vamos a dejarlo así. Tampoco. Lo que hago es que cojo el drawer item. Drawer item. Como tengo la posición, pues drawer items. Posición. Listo. Con esto que tengo, la posición. Y que tengo el drawer item. O sea, el drawer item que está ligado. Que tengo el drawer item. El título, no me va a interesar. Y tengo el view model to navigate. ¿Qué puedo hacer con el view model to navigate? Navegar, obviamente. Entonces, de hecho, lo podría haber hecho así. Vamos a hacerlo de otra manera. Espérate. Voy a quitar. No, no me gusta. Voy a quitar esto. Esto y le voy a meter un parámetro. Ya veréis por qué. Tiene aún más sentido. Y con eso lo que consigo es que tengo que cambiar el servicio de aquí. Y voy a hacer lo siguiente. Lo que sí voy a hacer va a ser esto. Voy a coger el main view model y voy a convertir esto en público. Las constantes estas que teníamos aquí, que las podíamos sacar de este fichero, pero bueno. Entonces, esta ya no la necesitamos, pues la hemos metido en la vista por lo pronto. Entonces lo que hago aquí va a ser lo siguiente. Yo voy a decir que el parámetro es view model commits. Mi parámetro aquí va a ser el view model branches. Mi parámetro aquí va a ser el view model issues. Y mi parámetro aquí va a ser el view model repository. ¿Qué consigo con esto? Y ahora aquí en el main activity, que va asociado, en verdad sí, voy a asociarlo, va asociado con el main view model. Lo que puedo hacer es lo siguiente, hago así, llamo al view model, tengo acceso a él, porque no tengo del todo acceso, podemos haber cambiado, pero como sé que es un main view model, lo cacheo y llamo al comando que habíamos creado días antes, de OpenView, al cual lo ejecutamos y le pasamos el parámetro de drawer item parámetros. De esta manera lo que vamos a hacer es que esto se ejecuta aquí, vaya al view model, ejecute este código, llame al servicio de navegación, navegue, vaya al código específico y desde el código específico llegue hasta, es un poco como da la vuelta
Diréis, joder, es que estoy dando toda la vuelta para volver otra vez, digamos, a lo mismo, ¿no? A navegar aquí. Sí, pero si implemento aquí la navegación, estoy perdiendo ya la lógica de navegación. Y si la cambio, o sea, a primera instancia puede parecer más lioso y más costoso, pero si el día de mañana meto otro elemento de navegación, no tengo que estar cambiándolo aquí, tengo que estar cambiándolo en el caso de WPF. Sino que directamente lo cambiaría en el Media Model y ya. ¿Entendéis? ¿No? Vais viendo el sentido de hacerlo, ¿no? O sea, no tanto a presente, sino más bien a futuro. Entonces, si es cierto que, como podemos comprobar aquí, y aquí entra otro punto, el driver layout funciona con fragmentos. Bien, eso es un componente de Android, te lo vi antes. ¿Dónde estás? Aquí. Eso, de hecho, aquí lo que está implementando es el item de una manera de Android sin usar la lógica. Pero como podéis comprobar, digamos que lo crea con fragmentos. ¿Qué son los fragmentos? Los fragmentos son piezas de código, o sea, perdón, piezas de vista que se van componiendo. Es decir, Android usa eso de tal manera que, por ejemplo, si yo me vengo aquí a mi pantalla, ¿vale? A mi Android, si yo abro, por ejemplo, los ajustes, cada opción, voy a ponerlo, se va a ver mejor. A ver si así se pone como la tableta. No, no se pone como tableta. Si os acordáis, las tabletas tienen como aquí como una selección, entonces yo abro y se me abre aquí una pantalla, ¿vale? Pues entonces serían dos fragmentos. Perdón. Yo selecciono aquí y se me abre aquí otra pantalla. Entonces son dos fragmentos. Es decir, lo que me permite es tener varias componentes de la aplicación, o sea, de la pantalla en sí. O sea, tengo una actividad y dentro tengo distintos fragmentos, tengo distintas piezas de vista. Se pilla eso con su propia lógica también. Eso me permite reutilizar a nivel de Android y tiene otras funcionalidades también, ¿vale? Los fragmentos entran a partir de la 3.0, si no recuerdo mal, y nos permiten, casi todo está compuesto de hecho de fragmentos, no solo de actividades. Entonces, lo que tendríamos que hacer, entonces aquí lo que tenemos son dos cosas. Tenemos, por un lado, voy a tener la main activity, que va a ser la que va a contener el Media Model y a su vez va a hacer la navegación, ¿vale? Va a hacer la navegación en las distintas pantallas. Ya tendremos que tener un main fragment para poder tener esa pantalla de noticias. Pero lo que tenemos que hacer aquí es este proceso. A ver, que me va a dar otra vez el blancazo. Hacer este proceso, es decir, lo que teníamos de navegación no nos vale porque estamos abriendo el driver layout. Tenemos que abrirlo por fragmentos. Entonces, este servicio que habíamos creado aquí específico de navegación, que está aquí, ya no es del todo válido por lo mismo, porque aquí lo que estoy arrancando son estoy creando actividades. Si es cierto que la única activity que voy a tener, en este caso en mi aplicación, va a ser la main activity. Y lo que sabemos que tenemos en la main activity es el drawer, y lo que sabemos que tenemos en la main activity va a ser también el hecho de poder poner fragmentos y también donde vamos a insertar ese fragmento. Lo vamos a insertar aquí en el frame layout. Bien, con lo cual esto lo que nos da es la posibilidad de hacer lo siguiente. Nos da la posibilidad de cambiar esta current activity. La voy a cambiar por lo pronto. A lo mejor esto a la larga, desarrollando la aplicación, nos puede dar problemas porque vamos a tener nuevas actividades. No tienes por qué trabajar con fragmentos. Pero sí es verdad que en un driver layout siempre se trabaja con fragmentos. La cambio a main activity porque sé que es la única que tengo. Este servicio lo voy a arrancar justamente aquí en el onCreate. Eso lo que vamos a conseguir es una activity.
aquí porque tenemos que arrancar también todo lo que es la aplicación, pero voy a hacer voy a instanciar el current activity service y directamente le digo que la current activity va a ser esta misma. Ahora tenemos que meter también aquí el app, ahora lo metemos, no me complico esto, vamos a pasar a otro contexto. Ya tenemos la activity, sabemos que la activity es la main activity, con lo cual lo único que necesitaríamos de aquí sería, no tendríamos que tener el Dragon Layout, ni el view, ni el Dragon Item, deberíamos tener correr activity, casi vamos a crear, voy a crear aquí en el base voy a crear una interfaz que tenga más sentido, que se llame container activity, y entonces esta container activity va a tener por un lado un frame layout de get solamente, frame y vamos a darle acceso también al fragment manager de la misma, no va a ser grisel, va a ser solamente. Lo voy a llamar manager y no va a darle acceso aquí. Y no me dejo nada. No, creo que no. Entonces, voy a hacer otro cambio. Voy a cambiar esta current activity. Sí, vamos a llamarla mejor y container activity. Por si el día de mañana creamos una actividad que tenga dentro otro container, o sea, también se base en fragmentos y demás. Que no creo que sea el caso, pero bueno, es más específico. Este main activity le vamos a implementar esta interfaz. Y la implementamos. Entonces, este frame layout, no sé si puedo hacer esto aquí. Ah, sí, sí me deja. Voy a hacer así tal cual. Frame layout, que sabemos que tenemos el content frame. Y por otro lado, no me dio el fragment. El fragment. Ah, vale. No me ha dado el fragment porque claro, lo he llamado igual. Yo creo que no habrá problema. El hecho de que o sea, una app compass activity ya tiene el fragment manager, tal cual. Aquí porque es un fragment activity. O sea, dentro de la clase de fragment activity de Android tendríamos, por aquí, es que sería más recomendable usar el support fragment manager, ¿vale? La diferencia entre fragment manager y support fragment manager es que todo lo que lleve el prefijo support en Android significa que está soportando versiones anteriores. Como estaba mencionando, Android 3.0, esto creo que ya no se hace, si no recuerdo mal, solo se hace con versiones anteriores, por el tema del diseño de la API de Android, pero Android 3.0 es superior a un Android anterior, un 2.3, entonces toda la parte de fragmento no estaba. Lo que hace en este caso Android para solucionar la vida a los desarrolladores es crear estas librerías de support. Por eso veis aquí que siempre hay support V4 y support V7, sobre todo, que son todos los cambios que se van haciendo en las APIs superiores, es integrarlo en las anteriores para que no haya problemas y que se puedan ejecutar ciertas aplicaciones con ciertas features que no estaban incluidas en esa API o en esa versión de Android. Entonces, creo que tengo que tirar más del support, con lo cual voy a cambiar. Primero voy a cambiar el nombre
de esta propiedad a algo así como frag manager, para que no choque con la que ya tiene la activity. Y entonces ya debería dejarme implementarla efectivamente. Y lo que hago aquí es que llamo a la... le voy a pasar directamente a la support. Listo. ¿Te gusta? Ajá, vale, sí. Esta es V4 y la otra no es V4. Y aquí usa Fragment Manager tal cual. Fragment Manager. Bueno, voy a dejarlo entonces como Fragment Manager tal cual. Yo creo que no va a dar problemas, pero... O sea, si sabéis que el proyecto va a soportar versiones anteriores, que ya es bastante difícil, usar la support mejor, ¿vale? En este caso vamos a usar esto, para no complicarnos más. Si no, tendría que hacer using y tendría que hacer un cierto palabrismo que nos va a llevar un rato. Y me quiero centrar sobre todo en terminales de la web. Tengo el container, con lo cual esto, como hemos hablado, la navegación va a ser principalmente ya no de activity, sino de fragmentos, por lo tanto esto ya no tiene sentido y lo que hacemos ahora va a ser llamar al... va a ser fragmentos, vale, a ver, que recuerde cómo se hace el fragmento. Por un lado tenemos el fragmento que lo vamos a integrar aquí. Entonces, de hecho, este view me da igual, lo vamos a integrar en un fragmento. Entonces, si vamos a tener que hacer un base view, vamos a tener que hacer un base fragment. Frag, y lo vamos a llamar base fragment. Navigation item value. Voy a crear ese base fragment. Base fragment. Que implemente fragment y view. Ahora que lo pienso, podría haber metido la interface view. Que lo voy a hacer. Voy a meter a esto. Y este otro. Ya está implementado, entonces no pasa nada, pero ahora aquí en el base fragment sí lo tenemos. Y entonces ya vamos a poder hacer uso de estas nuevas actividades. Vale. Porque el nectar está chocando con el nectar de... Vale, está chocando con el nectar de fragmento. Está chocando con todo el fragmento. Vale. Voy a quitarlo entonces mejor, para no crear problemas. Lo voy a dejar el mismo modelo. Muy bien. Entonces creo el fragmento que se va a ser un very fragment. Entonces puedo hacer uso del view model. Esto sí es idéntico. Voy a pasarlo aquí. Y ahora lo que hago es que llamo a la current activity, que sé que es una container. Entonces hago el fragment manager. El fragment manager. El proceso siempre es igual. Se me ha ido la pantalla por ahí. Perdón. Joder, el proceso siempre es igual, es decir, el fragmento y lo inserto y demás. Entonces, empiezo un main transaction, se lo inyecto en este caso al content frame, que esto era, a ver,
No me acuerdo, pero hace mucho tiempo que no hago lo de los fragmentos. Aquí. Eso, un base transaction, una fluent, entonces hago un replace. Estoy llamando al content frame. Ah, pues no hacía falta. Yo creo que sí. Vale, pues entonces lo quito ahora. Creo que hacía falta. Hay otra manera de hacerlo que hay que pasar el frame layout tal cual, pero bueno. Y le paso el frag. Y hago un commit. Listo. Y con esto ya estaría navegando al fragmento. Entonces lo voy a hacer aquí. Va a ser que oh, cuidado, estoy compilando sin querer. Voy a quitarle esto de aquí que no me hace falta. Esto. Main activity se lo quito. Se lo hace falta el fragment manager. Bien, hecho esto, lo único que nos quedaría ya para finiquitar, como todas las vistas se componen de lo mismo, solo tendríamos que crear un fragmento que se llame algo así como base content view. Creo aquí base content view, en este caso implemente de base fragment, y voy a crear también a su vez un layout que va a corresponder a ese fragmento. Android layout, así como base content layout, puedes llamarlo base content view o... Vale, que tendría un list view pero mejor content vale. ¿Dónde va? ¿Al baño? Para el mute. Este va a ser el layout que contenga todo lo que es las branches, las activities y demás. Y listo. Lo único que voy a hacer aquí va a ser... Voy a implementar este... Lo que voy a hacer aquí es que tengo también un método onCreate y tengo que hacer un set content view, tengo que recordar, no sé content view. A ver, ¿cómo era esto? No. Algo así parecido. Ah, con inflate directamente. Vale. Con el onCreate view, eso es. Correcto. onCreate view. Y cambio esto, lo que no está viendo la vista, entonces lo hago en Flutter. Y creo un preview. Creo un inflate. Fijaros que es el mismo método que usábamos, es el mismo objeto y el mismo método que usábamos en el adaptador. O sea, con esto, como os comentaba, el que se usa para absolutamente todo lo que es la creación de vistas y demás, dinámicamente. Y le hemos llamado base content layout. Y recibo un foot que es el container y va false. Vale. Container false. Muy bien. Vale, pues ya tendríamos la vista. Y ahora lo único que deberíamos hacer, voy a meter aquí.
vista. Voy a hacer así, voy a hacer bind view y voy a crear el mismo método que tenía simplemente por cortesía. Crear bindings. Perdón, me he flipado. Bindings. Ya hacemos view. Entonces lo que haríamos en este método, el create bindings, sería todo lo que sería el listado, asociarle el listado a asociarle, o casi que devolvería, ahora que lo pienso, si devolvería aquí la vista, mejor, y tiraría de long create. Vale. Aquí sí llamaría el ese create binding. Como decía, como Android por defecto no tiene un soporte en bien, pues para rellenar los listados del view model deberíamos hacerlo así. Entonces aquí sí tendríamos que en este caso tomar ese list view que está aquí, sería el list view content, como sabemos que está ese layout, lo inflo aquí, o sea lo recupero aquí, find view, no, perdón. No sé si tengo que usar la vista. Perdón. Sería aquí. Porque el método findViewID se encuentra dentro de vista. Entonces, haría esto. View content. Hemos pasado compilación por ahí. Content. No entiendo, Cristian. ¿Era el copy pega de qué? No pillo. Y aquí, bueno, pues eso. Haríamos algo parecido con lo que estábamos haciendo antes. ¿Qué pasa? No entiendo el copy pega. O sea, crearemos el adapter, lo haríamos el adaptador. Lo que no entiendo el copy pega. Que no lo entiendo, tronco. Y demás. Pero bueno, no, ya haremos lo del adaptador, lo haremos. Bueno, tenemos todavía contenido creado, de hecho. Voy a compilar. No entiendo porque no con el colega por aquí. Bueno. Se compila. ¿Alguna duda hasta el momento? Ahora la embolia perdida ya. Todo perfecto. Muy bien. Bueno, parece que ha compilado. Sí. Compilado correctamente. Es decir, no hay ningún error. A ver si ahora funciona. Voy a arrancarlo en el emulador. ¿Hay un fallo ahora? Pum. Espérate.
y va esto. Con error, vamos a verlo. Ah, vale, perdón, vale, sí. Se me ha pasado por completo. Voy a cerrar esta pantalla. Lo que hicimos en Windows. Lo que hicimos en Windows, en el punto de entrada, lo que hicimos es inicializar los servicios. Claro está, el error que ha dado es este. Es que estoy intentando hacer uso del locator aquí sin haberlo inicializado previamente. Entonces es normal que dé ese error. Entonces lo que voy a hacer eso, que lo iba a hacer, pero no, por no cambiar de contexto, lo hice. Entonces, más o menos lo que he hecho en Windows, inicializar los servicios que son por defecto. Ahora sí, lo que no voy a hacer aquí va a ser el Start, porque no tiene sentido, porque sí, vamos a lanzar la navegación directamente desde aquí. Y eso conlleva que tenga que asignar, por lo menos aquí, el View Model directamente. Se podría hacer. Se ha empezado con el Fallout. Fíjate. Fallout no peta, macho. Vale, y voy a añadir los locators. Voy a registrar el Library Service. Y el current también. El current está aquí. Voy a hacer el register. Voy a hacerlo aquí. Y lo que voy a hacer aquí va a ser asociarlo directamente. Lo que hago es que uso esa instancia ya para registrarlo. Los datos. Y los datos sería specific navigation service, que es el que venía del core, para usar ese que hemos modificado. Droid navigation service. Listo. Solo un paréntesis aquí. Este es el que hemos cambiado solamente. Y con esto creo que estaríamos listos. Lanzo de nuevo. Y otro rosita. Vamos a ver. Se nos ha faltado. El repositorio de service. Joder, no es el init, sí. Me está pidiendo ese, no sé por qué. Esto lo vamos usando por algún lado. Y repositorio de service, que se lo voy a pasar aquí. Y repositorio. Claro, este es el, perdón. Este es el de las noticias. Pero no sé por qué no lo ha pedido en Windows, no sé. No revisar. Ahí está, se está haciendo en Windows en algún sitio, ¿vale? Pues ya se ha arrancado, pero no se ve un pijo. Vamos a ver qué pasa. Aquí debería haber una tabla, pero no la hay. Ya hasta aquí. O sea, si no da error, sacará el contenido. Pero nos está mostrando el verla ya. Vamos a ver. Sí. Si arrancarse la aplicación se ha arrancado, pero no se está viendo en la ya. Me voy a volver un momento aquí. Aquí no. Porque se nos ha olvidado. Digo, lo tengo un poco oxidado, perdón. Vale.
Esto ya. No sé si hay un ejemplo. No. Porque metí un poco la pata. O sea, que crear el drawer layout, pero ese contenido tiene que estar en otra. Me voy a una descarga, pero no está. No está. Descarga. Está arriba. Yo no veo la descarga, macho. De hecho, ese layout no va solo. ¿Cómo se integra esto? Un segundo. Sí, está aquí. Tenemos que aclarar aquí. A ver. Ahí está lo que yo estoy buscando. No. A ver. Fragmento, lo estoy viendo. Creo que no tenemos en. A ver, si hago así. Ahí está, vale. Pero lo tenemos en la barra. Lo indago. Ya muestro. Bueno, lo tenemos ahí en la barra porque hay que ponerla. Pero sí está el contenido. Es decir, si yo abro con mi un repositorio, se abre. Vale. Me falta la barra. Lo revisaré. Pero voy a enseñaros que sí está navegando de verdad. Lo que tengo, se me ha olvidado poner aquí. En todo caso es después de ejecutar esto. Cerrar el drawer layout. No se quede más. Tiene que usar aquí los drawers. Los drawers. Se cierre y si yo por ejemplo ahora voy a hacer una cosa para comprobar que se está abriendo cada una. Lo que voy a hacer va a ser, ya le meteremos contenido, pero lo que voy a hacer va a ser poner aquí en view. Tengo que revisar, ya os digo que tengo que revisar lo de la barra. Yo creo que poniendo tubbar ya te es suficiente. Debería. Me ha tenido que afeitar o algo.
Entonces lo que hago aquí es que en el Base Content View, cuando estoy haciendo acceso a esto, tomo el test view, lo voy a llamar test view title, luego test view title, view find view id, test view, con minúsculas, sí. Y lo que voy a hacer es que a este de aquí le pongo el texto que habíamos integrado aquí, vale, para que podáis ver cómo se está navegando. Es verdad. ¿Cómo hicimos con el content view? Sí. Vale. Listo. Con esto cerramos. Mira esto porque la verdad que debe ser algo que tengo que tener un toolbar o algo y asociarlo. Lo miraré. Yo lo diré en el siguiente día. Vale, ahí, pero abro y me con Precious. No funciona. ¿Qué va pasando? A ver. Cel, ¿qué está pasando aquí? No, porque no está entrando en el evento. ¿Qué está pasando? Que no está entrando en el evento. Entrar en el evento. No sé por qué. No está entrando en el evento. Aquí. Estoy poniendo bien. Está nulo. Está nulo, ¿no? No, está nulo. Bueno, que el que se está mostrando. ¿Esto qué pasa otra vez por aquí? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? No va a pasar. No sé. Tendré que darle una revisada porque no está pasando por aquí. No sé si es que no está. A ver qué pasa. Problema del directo.
Arrancando la aplicación. El view, no sé si será, a ver si va a ser el evento per se, porque si yo pongo, a ver si yo pongo por ejemplo el evento, porque hemos puesto, puede ser que sea el item selected que no funcione, y ahora os explico por qué. Voy a poner un momento este evento vacío, con el item click. Puede que el item selected no esté lanzándose porque hemos puesto que la elección sea de un tipo solamente, sea de un objeto solamente. Entonces a lo mejor el selected no funciona. Efectivamente, eso. Como hemos puesto layout, el choice mode sea single choice, el item selected no se lanza porque está en, pues solo funciona el item selected, solo funciona cuando no está, cuando está en selección múltiple. Entonces, por esa razón voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a poner esto. ¿Habéis entendido eso último? Un poco cosas de... No recordamos. Esto es lo típico, que la primera vez que te pasa te puedes llevar eones con eso. Porque cuando ya tienes cierto conocimiento y cierta experiencia, pues no te pasa. Pero por un momento puedes pensar que el proyecto está fallando, pero lo que está pasando es eso. Que dirían, el control internamente está hecho de tal manera que cuando está puesta esa opción no funciona eso. Yo lo voy a dejar aquí y ahora sí. ¡Oh! Ha petado. ¡No! ¿Qué fue el fragmento? Ah, claro, sí. ¿Me podéis decir por qué frag es nulo? ¿Se me ocurre? No, a Pablo no, pero a Cristian, que ha estado antes con lo de la Windows. ¿Alguna idea? Sí, no puede. Bueno, aprovechamos para repasar. Me ha dado nulo porque en la primera parte lo que he explicado es que habíamos cambiado, como decía en el último vídeo, habíamos cambiado lo que es la parte de la navegación. Es decir, anteriormente teníamos aquí la navegación, teníamos el new base content view, bla 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 show, pero claro, al pasarlo al view model hemos tenido que crear un servicio de navegación que implique que navegue por view model. Entonces, hacemos una falsa navegación porque estamos navegando al view model, pero no estamos navegando al view model, o sea, vamos a seguir navegando en las vistas. Lo que pasa es que eso nos implica crear un código específico para cada proyecto en el cual nos permita navegar a esa vista. En el caso de Windows, como comentaba, simplemente hacer un show con el objeto, y en el caso de Android es lo que hemos modificado, que es donde ha dado la excepción. Claro está, esto lo que nos implica, esto se puede automatizar, pero bueno, no lo automatizamos para que lo veamos. Esto se implica, por ejemplo, que en el caso de Windows, como veíamos antes, tengo que crear un método que se llama initViews, que lo que me permita es registrar cada viewModel con su vista.
que no he hecho en Android. Entonces, debería integrar ya aquí para finalizar. Sería un init views. Todo esto en código, aunque lo estoy metiendo aquí en el main activity, debería haber una application que se puede crear en Android, pero bueno. Voy a crear algo así como navigation service. Lo tomo el locator, get navigation service y lo que hago es que registro. Ahí está. Entonces lo que registraría en este caso sería con el view model, con el fragmento, base fragment, no, perdón, sería, hemos creado otro, ¿no? Base content view, eso. Content view, y a su vez issues, content view, y branches, content view, y repository, base content view. Entonces ya directamente cuando vayamos a navegar ese view model va a saber qué fragmento va asociado al view model. Voy a ver si se metió mal la pata. No creo. Son las cosas que vas explicando y se te pasan. Bueno, esta instrucción de view model. Entonces ya con esto, como aquí lo que estoy recogiendo es navigation item, que viene desde el servicio de navigate. Está aquí. Y esto lo que hace es registrar un diccionario y después lo recupera. Punto. Entonces con esto, ahora sí, es otra vez. Que beta, no puede ser, es view. Está, bueno, no eso, joder, no creo que no. El onCreate se lanza, joder, yo creo que no. El onCreate se lanza antes que el createView, yo creo que era al revés. En el caso del fragmento, perdón. ¿Qué pasa ahora? No se me abre. Se me abre ahora. Hago branches y aquí debería poner branches en algún sitio, pero no lo pone. ¿Qué te pasa? Comics. Se me está pasando el content frame. Debería cargarse el content frame. Lo que está pasando inicialmente es que no se carga. Ya está. Pero bueno. Vale, sí, no, ya vamos a cerrar y ya esto lo vemos en el siguiente vídeo. Lo repiso y ya lo digo, porque esto no sé, tanto esto como lo de la barra. No veo. No sé por qué. Yeah. Pues ya lo cerramos aquí y ya lo veo en estos días y en el siguiente vídeo os lo enseño qué es lo que estaba fallando, ¿vale?